Bueno, iniciaremos esta segunda entrega de la serie de webinars de Analytics en la nube con Novosperta. Agradecemos a todos los que hoy nos acompañan y, bueno, pues les extendemos la invitación para una tercera entrega que tendremos con una demo de alguno de los casos de uso que les vamos a compartir ahora. Mi nombre es Hugo García y voy a conducir este webinar. Gracias nuevamente a todos los que nos acompañan. Les recordamos antes de iniciar, vamos a compartir esta grabación de este webinar. Nos pueden ayudar con el envío de sus preguntas a través del chat de la herramienta. Y al final, pues, les agradeceremos nos puedan acompañar con una encuesta de salida. Nuestra agenda es muy breve. Lo que queremos en este webinar es poder compartir con ustedes algunas arquitecturas de referencia y casos de uso que consideramos son representativas de la forma en la que se puede explotar la plataforma de AWS para hacer Business Analytics e incluso procesamiento de Big Data. Al final, como lo hemos hecho en otros webinars, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, aunque nos pueden enviar sus preguntas a través del chat en cualquier momento y iremos respondiendo al final. Vamos a iniciar. Como saben, Novosperta, para quienes nos han acompañado en anteriores webinars, somos una empresa 100% mexicana que está enfocada exclusivamente en ayudar a nuestros clientes en el proceso de adopción de la nube pública. En este caso, nuestra mayor experiencia y las credenciales que aquí les compartimos así lo refieren. Somos uno de los partners Advanced con AWS y a lo largo de estos últimos años hemos podido conseguir y alcanzar estas certificaciones que aquí les comparto, en donde se ha podido lograr gracias al proceso de entrenamiento y certificación de nuestros ingenieros. Hemos podido conseguir también el hacernos acreedores a las competencias de migración, de Windows Workloads y de SAP. Y bueno, en este caso que vamos a tocar el tema de Analytics, ha tocado esas tres competencias el que podamos llevar a cabo proyectos que nos ha venido acumulando experiencia también en esta disciplina. Hemos presentado esta lámina en otras ocasiones. Lo que buscamos aquí es precisamente plantear cómo es el proceso de adopción, cómo lo vemos nosotros en el proceso de adopción y dónde se puede capitalizar el mayor valor en este proceso de migración y adopción de la nube pública. En las etapas iniciales, como lo hemos cubierto en otras sesiones, en otros webinars, trabajamos junto con los clientes en el proceso de migración de sus cargas de trabajo y, como lo hemos mencionado anteriormente, nosotros somos de la idea que el valor más importante y los mayores ahorros que se pueden lograr y las mayores ventajas que se pueden lograr al adoptar la nube está precisamente en la etapa 4, en la fase de largo plazo, en donde, particularmente en el caso del tema de este webinar, explotaremos o navegaremos por cuáles son aquellos servicios, en este caso de Analytics, que permitirían obtener aún mayor valor del proceso de adopción de la nube. Nosotros creemos que para algunos, porque así ha pasado con algunos de nuestros clientes, hemos migrado algunas de sus cargas de trabajo que precisamente están enfocadas en resolver los requerimientos de análisis de datos de nuestros clientes, pero una vez que adoptan la nube y encuentran y conocen el portafolio de servicios disponibles, algunas de esas cargas de trabajo de analítica de datos se migran a servicios nativos en la nube y eso genera no solamente ahorros, sino beneficios de agilidad e innovación en la forma en la que se vienen procesando los datos. Entonces,
lo que nosotros planteamos es que el valor y el aprovechamiento de los servicios en la nube se logra una vez que los clientes hacen la migración de sus cargas de trabajo y en el caso particular de Analytics empiezan a conocer cuáles son los servicios disponibles en el portafolio para este propósito y pueden encontrar las ventajas o pueden capitalizar las ventajas que adoptar esos servicios puede tener. Quiero iniciar el tema de los casos de uso presentando primeramente esta gráfica. Todos han escuchado el concepto del Data Lake o el lago de datos, que consiste en llegar a contar con un repositorio central de información en donde convergen o donde podrían converger todas las distintas fuentes de información disponibles para el análisis del desempeño de negocio, ya sea predictivo o prescriptivo. Entonces, quiero hacer énfasis en el tipo de servicios que representa esta arquitectura porque puede darles una idea de cuáles son las alternativas. Aun y cuando no es un catálogo exhaustivo, es decir, hay algunos otros servicios que pudieran agregarse aquí, sí aparecen los más representativos. Y si empezamos por el lado izquierdo, en donde aparecen los que vienen clasificados como de ingestión de datos o data ingestion. Tenemos el servicio de Glue, el servicio de Kinesis, el servicio de Direct Connect, el Snowball y el servicio de migración de bases de datos, que son fundamentalmente servicios con el que se hace la ingesta de los datos. Y del lado derecho aparecerán los servicios con los que se hace el procesamiento de la información y el análisis. Aparecen los servicios de Machine Learning, los de visualización, los de análisis de datos, así como los servicios de Data Warehouse y los servicios de Athena, que son también para poder hacer extracción de información de los repositorios. En la parte de arriba aparecen los servicios para hacer catalogación o búsquedas, en este caso con el propósito de extraer metadata de los datos. Abajo y arriba aparecen servicios relacionados con la forma en la que podemos administrar los accesos a los servicios o a la información que vayamos a poner a disposición de los usuarios. La parte de abajo se refiere más bien a las herramientas que existen de administración para tanto la seguridad de los datos como para poder llevar una trazabilidad de quién consume, cómo se consume y asegurar la disponibilidad de los servicios que vayan a ser soportados por este procesamiento. En esta lámina pretendemos compartir una clasificación desde una óptica distinta sobre cómo los distintos servicios de AWS interactúan en lo que aquí le llamamos una arquitectura moderna de análisis de datos. Existen, por un lado, del lado izquierdo, todas las posibles fuentes de información que pudiera tener algún negocio, que pueden ser desde la actividad transaccional que ocurre en algún punto de venta de un negocio de retail, por ejemplo, o un servicio de e-commerce. Pero evidentemente vienen los RPs, toda la actividad que se pueda acumular y que se pueda registrar en los distintos sitios de Internet que pudiera tener alguna empresa, la actividad en redes sociales o incluso dispositivos conectados vía servicios de IoT. Todas esas distintas fuentes de información pueden ser, se puede dar la ingesta a través de distintos servicios disponibles en AWS. Hace ratito mencionábamos los temas de Direct Connect, el servicio de migración de bases de datos y el servicio de Kinesis. Son servicios que están clasificados como servicios de ingesta. Y luego, en ese mismo orden, tenemos una división. Por un lado, existe la posibilidad de hacer procesamiento a escala en la modalidad de batch, pero por otro lado también existe la posibilidad de estar procesando y analizando información de acuerdo a cómo se va recibiendo la información. En este caso,
suponemos un stream de datos o un flujo de datos que pudiera estar llegando en tiempo real. De tal forma que una arquitectura como la que viene en la parte superior, donde viene a escala o en procesamiento batch, está enfocada más hacia manejar volúmenes de información que se transfieren en eventos a lo largo del día o a lo largo de un periodo, y sin embargo en la parte de abajo es la forma en la que se puede analizar información cuando esta información se está generando en tiempo real y se requiere poder hacer un análisis de igual forma en tiempo real, ¿no? Siguiendo en el mismo sentido del flujo de la información, aparecen los distintos mecanismos o modalidades en las que podemos entregar la información a los distintos perfiles de usuario que pudiéramos llegar a tener, desde científicos de datos, el análisis de información para la alta dirección, los usuarios del negocio, las plataformas de atención a clientes, o simplemente el poder tomar acciones o actuar en función de la información que se vaya procesando para tomar acciones. Existen distintos servicios para cada uno de los casos y dependiendo de la naturaleza de los datos y a quién se vayan a compartir, también existen formas de poder consumir estos datos, ya sea a través de visualización vía Amazon QuickSight, por ejemplo, o a través de interfaces de programación como el servicio de Amazon API Gateway. En ambos casos, y dependiendo del tipo de análisis que quiera hacer cada uno de los usuarios finales, se pueden aprovechar una, la otra o las dos, o incluso más alternativas que existen, ya sea accediendo directamente a los servicios que aparecen mencionados aquí en la columna de atención, que puede ser queries directos a un repositorio o a través de búsquedas en Elasticsearch o a través de la explotación a través de la implementación de Hadoop en AWS que se llama Elastic MapReduce, a través de un warehouse, a través de una base de datos, en las distintas modalidades que estas existen, etcétera. Entonces, tanto en el caso de lo que planteamos como una arquitectura de referencia de un data lake, como en este caso lo que planteamos como una arquitectura moderna, nos queremos resaltar la relevancia que tiene el que como figura central de estas arquitecturas es lo que le llamamos el repositorio de S3. Para muchos que no lo saben, fue el primer servicio que fue diseñado en AWS hace más de casi 15 años ya, y que forma parte central de estas arquitecturas, tanto la que les mostraba del Data Lake como esta que menciono, o esta que presento aquí, del análisis moderno de una arquitectura de datos. Ese repositorio, en este caso lo que le llamamos el bucket o S3, fungen como el primer punto de reposo de la información que vayamos recolectando en el negocio, pero también se puede aprovechar para hacer análisis intermedios o staging, como le llaman las personas que están más involucradas en este tipo de desarrollos y herramientas. A continuación, quiero presentarles el foco de este webinar, que son los casos de uso. Los casos de uso vamos a compartirles 4, en donde lo que queremos plantear y el mensaje que queremos transmitir es cómo, dependiendo de la industria, que vamos a presentar 3 casos distintos o un requerimiento que puede ser común para cualquier empresa, existen mecanismos o existen las distintas formas de uso del portafolio de servicios dependiendo de la naturaleza de la información que se va a analizar, el tipo de procesamiento que se va a realizar y a quién se va a entregar o a atender con esta información. Entonces, el primer caso de uso que queremos plantear es el que consideramos se puede presentar no importando qué tipo de industria estemos de la que estemos hablando, ¿no? Que es el caso, por ejemplo,
del análisis de datos para una organización de recursos humanos o para el área de recursos humanos de cualquier organización. En este caso, del lado izquierdo, podrán ver cómo existen diferentes fuentes de información de donde se va a hacer la adquisición de los datos para ser procesados. Podrán ver en la columna que dice Data Acquisition, puede existir desde la información de los correos o los chats o las interacciones que tienen los empleados con las áreas de recursos humanos. Pueden existir también la información que se pueda generar en las bases de datos de recursos humanos relacionada con el ingreso y la salida de personal, las encuestas que puedan darse con los empleados en esos mismos procesos, tanto el de llegada o la incorporación de personal como la salida del personal, el tráfico que puede haber a los sitios de atención interna dentro de una empresa referente a los servicios que se proveen internamente para los empleados, toda la información relacionada con los accesos físicos a las distintas áreas que puede tener una organización, y por último, bueno, pues la base de datos de empleados, ¿no? Entonces, en este caso en particular, que puede ser común para muchos tipos de empresa, podrán ver cómo existe información de distintos tipos, de distinta naturaleza, pero toda ella vinculada con la actividad y las interacciones que existen con todos los recursos humanos. Dependiendo del tipo de información, se utilizan distintos servicios dentro del portafolio para poder hacer la ingesta. Quiero hacer notar aquí otra vez el uso de los repositorios S3 como el punto de entrada o el punto de reposo inicial a donde van a llegar o van a aterrizar los datos de estas distintas fuentes de información, aprovechando los distintos mecanismos de ingesta que vayamos a utilizar. En este caso, que puede ser tanto el correo electrónico, un servicio de transferencia de archivos o Kinesis, siendo información que puede darse en tiempo real, dada la actividad o dada la fuente que estamos considerando ahí, que son los logs de un sitio de internet. Y que al ser información en tiempo real podemos tomar acciones en función del tipo de dato o el tipo de evento que estemos monitoreando a través de Kinesis. De ahí que venga esa función lambda que puede decir, hemos rebasado, por decir algo, ¿no? Hemos rebasado una afluencia de X cantidad de empleados en alguna ubicación del edificio y si eso ocurre, bueno, pues hay que tomar alguna acción. Y bueno, para eso está ejemplificado aquí con una lambda en donde se toma una acción en función de la información que estamos viendo en tiempo real. Entonces, otra vez, toda esta información que se concentra en un repositorio S3, de ahí inicia el punto de análisis, o se toma como el primer paso de análisis de la información a través de las herramientas que estoy aquí esquematizando en esta arquitectura. Puede ser a través de AWS Glue, que como vieron en el webinar pasado, pues es una herramienta que nos sirve para poder hacer tanto catalogación de la información, como también para poder hacer algún principio de ETL, o sea, o mecanismo de poder extraer metadata de los datos. De igual forma, del mismo repositorio podemos utilizar los servicios de Machine Learning para empezar a hacer algún análisis o modelado de datos que pudiera generarnos algunas variables que podamos estar monitoreando a lo largo del proceso de análisis de la vida de los empleados dentro de la empresa. Este primer procesamiento o el resultado de estos procesos de extracción y de análisis o modelado pudiera generarnos un repositorio intermedio que luego otra vez pudiera ser analizado nuevamente por AWS Glue o incluso explotado directamente por los servicios de Athena para luego ser visualizado. Esto, como les comento, es una arquitectura que consideramos puede ser muy comúnmente encontrada en industrias de cualquier tipo y que consideramos puede ejemplificar de alguna forma cómo
para un caso de uso en este ejemplo relacionado con recursos humanos, cuáles son aquellos servicios que pudieran considerarse para hacer algún análisis de información de esta naturaleza. En todos los casos de usos van a encontrar este layer que viene aquí abajo, en donde aparece la forma en la que el portafolio de AWS provee herramientas para hacer la administración del acceso a la información, de la identidad de los usuarios, los servicios de monitoreo para que estos flujos de información no se interrumpan y siempre presenten la información a quien la tiene que consumir, y evidentemente los temas de encripción para esta información que en todos los casos pues es información sensible y que hay que guardar pues con mucha responsabilidad a quién se le da acceso y a quién no se le da acceso. Pasemos al siguiente caso. En este caso vamos a hablar de la industria de salud, de la industria de healthcare. A diferencia del ejemplo anterior, en donde la naturaleza de los datos no solamente cambia en el volumen de información que se puede generar para un proveedor de servicios de salud, sino también en el tipo de formatos de información que se puede dar. Como ustedes saben, en la industria de servicios de salud existen o se genera información de muchos formatos diferentes a lo que puede ver uno en comparación con el caso anterior. Aquí podemos tener imágenes, podemos tener video, imágenes en distintos formatos y de distintas dimensiones, en adición a documentos, transacciones, información de monitoreo de pacientes. Es decir, hay una gran variedad de datos y de formatos de datos que son muy diferentes a lo que mencionábamos en el ejemplo anterior, y en adición a eso, la dimensión o el volumen de estos datos puede ser también muy superior. De igual forma, del lado izquierdo estamos presentando cuáles son esas posibles fuentes de información de donde vamos a utilizar como fuentes de origen, y vamos a utilizar distintos servicios dentro de AWS para poder hacer esta ingesta. En este caso en particular, por ejemplo, estamos hablando hasta de la posibilidad de poder mover un transporte, un camión, para trasladar ya sean datos o cintas, que por la cantidad de información que esto representa, pues hace inviable que esto se haga en línea. Entonces, a través de un servicio de Snowball, se pone en un vehículo y el vehículo se traslada físicamente a un punto de recolección en AWS. En el caso de la información disponible en los servidores, estamos mostrando aquí, por ejemplo, un Storage Gateway que lo que hace va a ser replicar información a través de una conexión directa de la información que existe en los servidores de los clientes. Y por otro lado, hace ratito mencionábamos también la posibilidad de hacer ingesta de información en tiempo real, en donde a través de Kinesis, nuevamente Kinesis, podemos hacer la ingesta y la información, y como lo mencioné al principio, todos estos aterrizando o llegando a un primer repositorio central representado nuevamente por un S3. Quiero insistir en este tema. El servicio que por excelencia nos da el inicio del análisis de la información es precisamente los repositorios S3, para que sean ahí en donde aterricen los datos, cualesquiera que sea la fuente de ingesta y la naturaleza de los mismos datos. Como lo mencionamos anteriormente, existe la posibilidad, como aquí viene ejemplificado, de poder hacer, en el caso de la información que es vía streaming, la posibilidad de hacer análisis en tiempo real de esa misma información y tener la capacidad de poder ir extrayendo datos de ese streaming de datos y solamente guardar
alguna selección de esa misma información en el bucket de llegada, ¿no? Y del lado derecho aparecerán nuevamente, ¿no?, los distintos servicios que ya les mencionaba que pudieran ser utilizados para hacer la explotación de esa información. Aparece el DynamoDB, que es un servicio para bases de datos no estructuradas, en donde se puede empezar por decir algo, ejemplificar cuáles son los primeros análisis que se puede hacer de la información, en este caso de la naturaleza no estructurada, ¿no? De igual forma, existen los mecanismos de visualización para poder hacer la explotación de los datos, dependiendo del tipo de usuario que se vaya a hacer, o pudiera también generarse un servicio de un warehouse para ser consumido, para ser explotado por las mismas herramientas de visualización en un análisis intermedio. Un último caso que no habíamos visto es el tema de Macy, que nos permite también hacer una explotación y asegurar que, en este caso, por dada la sensibilidad de los datos en un entorno de servicios de salud, pues asegurar la confidencialidad de los datos a través de los servicios de Macy's. Este caso, bueno, pues era difícil dejar fuera el sector financiero. Como ustedes saben, de igual forma, la naturaleza y el volumen de los datos es muy distinto a los ejemplos anteriores. Y en este caso, como ocurre en el sector financiero a nivel mundial, las fuentes de información, pues no solamente son las internas las que se analizan, sino constantemente se está monitoreando, analizando lo que pasa en otras partes del mundo. Entonces, en este caso, también el volumen de información es muy, muy grande, es muy extenso, y sin embargo, existen los mecanismos para poder analizar y contrastar la información de la operación interna de una institución financiera contra lo que esté pasando en los mercados abiertos, ¿no? Entonces, hay proveedores de información externa, hay proveedores de información interna, y para ambos casos existen los mecanismos para poder hacer la ingesta de la información otra vez a los repositorios S3, en donde en este ejemplo pues estamos esquematizando que no solamente se reciben los datos, sino que además aparecen repositorios S3 adicionales para hacer staging o para hacer algún procesamiento intermedio. Inicialmente, si bien los datos pueden llegar directamente en su forma cruda a un repositorio, a través de los servicios de Glue, por ejemplo, se puede hacer una catalogación de los datos y después de ello hacer alguna extracción particular de algún patrón específico de información. Los procesos de Glue pueden ser, como aquí lo planteamos, en forma serial, consecutiva, de tal forma que vayamos extrayendo aquella información que el negocio nos está requiriendo. Al final, vía los servicios de Athena y vía los servicios de visualización, en este caso Amazon QuickSight, es posible hacer la explotación o compartir el acceso a la información con estas herramientas hacia los usuarios finales. De alguna forma, en este caso, lo que estamos ejemplificando es que ese ciclo de análisis y de transformación puede tener un feedback, ¿no? De tal forma que lo que veamos o lo que podamos analizar en las herramientas de visualización nos puede generar la oportunidad de generar distintos escenarios y volver a reprocesar la misma información que ya procesamos en algún momento. Entonces, se puede convertir en un ciclo cerrado o en un ciclo abierto y continuo este análisis de información. Este es nuestro último caso de uso que queremos compartir ahora. En este caso, en lo que le llamamos el Internet de las Cosas, el Internet of Things, en donde igual que en los casos anteriores, la naturaleza de los datos
pues es muy diferente, ¿no? Acá podemos estar hablando de millones de sensores que están monitoreando eventos de distinta índole y que lo que buscamos hacer es poder consolidar esa información para poder analizarla y entender las interacciones o la relación que existe entre ellas. Nuevamente encontramos el repositorio S3, no quiero dejar de insistir en eso, como el punto de entrada en donde podemos hacer el análisis, o más bien aterrizar los datos ahí y a partir de ahí poder empezar a hacer el análisis. Como verán, como ya vieron en los ejemplos anteriores, se puede hacer algún nivel de procesamiento previo al llegar al repositorio con tal de poder hacer ya algún filtrado de la información y que los procesos de análisis y visualización sean directamente del repositorio. Sin embargo, bueno, pues existen las alternativas y dependerá del tipo de análisis que se quiera llevar a cabo, cuáles son esos datos que vamos a querer colocar en este repositorio y cuáles son aquellos que vamos a dejar para o desechar o almacenarlos para algún análisis posterior. Los formatos de información que se generan en las fases intermedias pues pueden hacernos más rica todavía el proceso de análisis y lo que buscamos ejemplificar aquí es cómo las distintas etapas de este proceso pueden generarnos distintos resultados aun y cuando son los mismos servicios los que estamos aquí explotando. Estos casos de uso que acabamos de compartir, como les mencionaba al principio, lo que pretenden ejemplificar es cómo, no importando la naturaleza de los datos, el volumen de los datos o la forma en la que se haga, en la que se generan esos datos, existen los mecanismos y las herramientas en el portafolio de AWS para poder hacer la ingesta, almacenarlos inicialmente para después llevar a cabo el procesamiento de ello y con eso pues poder generarle información al negocio para la toma de decisiones o encontrar oportunidades de innovación y de nuevos servicios o nuevos productos que pudieran generar valor para el negocio. Nosotros, como comentaba yo al principio, en la explotación de los servicios del portafolio es donde radican las principales oportunidades de innovación y de cómo tomar ventaja del portafolio. Les comparto esta lámina porque creo que en la medida que conozcan y profundicemos en la forma de utilizar estos servicios disponibles en el portafolio, podremos pues no estar a la espera de qué va a pasar con nuestra industria, porque si algo pretendo transmitirles con este slide es precisamente que no es que ninguna industria vaya a ser o vaya a verse afectada por la disrupción. Todas se van a ver afectadas por la disrupción y por el uso y el análisis de la información. La única pregunta es cuándo, no si va a ocurrir o no. Entonces, estos casos de uso que les compartimos simplemente pretenden darles una idea cómo en 3 diferentes industrias o en cualquier empresa es posible hacer uso y hacer explotación de la información con la que hoy contamos para poder generar conocimiento y entregarle mayor valor al negocio. Y con esto concluimos este webinar. Vamos a compartir algunas de las preguntas que nos han hecho a lo largo de la presentación. La primera que nos hacen es referente al tema del repositorio S3, que tanto énfasis hicimos durante la charla. Y dice, ¿hay algún límite en la capacidad de un repositorio S3? La respuesta es no. O sea, hemos visto, bueno,
inmensos volúmenes de datos que se han almacenado en repositorios S3. Como me comentaba en el webinar, S3 es o fue el primer servicio que fue diseñado por AWS y han seguido agregando funcionalidades y capacidades en la medida que ha venido incrementándose la base de clientes. Entonces, no hay un límite teórico, al menos, en la disponibilidad o en la capacidad de almacenamiento de los repositorios S3. Y nos preguntan también, ¿qué costo tiene el almacenamiento en S3? S3 tiene múltiples modalidades de uso que están en función del nivel de protección que hay de la información en términos de la disponibilidad. La disponibilidad de un servicio S3 en su forma estándar es de 11 nueves. Sin embargo, existen versiones del mismo servicio S3 con menor nivel de protección y también en función de la cantidad de interacciones, ya sea de lectura o de escritura, que se hacen del repositorio. Entonces, jugando con esas variables, se generan distintas modalidades del servicio S3 que bueno, pretenden responder a las necesidades y requerimientos del negocio. Pero solo para que tengan una idea, 1 gigabyte al mes del servicio S3 cuesta 2.8 centavos de dólar por gigabyte. Tiene, como les comentaba, un nivel de protección de 11 nueves y el nivel de consumo, es decir, el nivel de consumo que se genere a lo largo del mes es exclusivamente lo que se factura. Ustedes pueden llegar a subir, no sé, un volumen muy grande de información y eliminarlo, y al final solamente se les va a cobrar por el tiempo que esa información estuvo alojada en el repositorio, prorrateado por los días del mes. Nos hacen otra pregunta, bueno, ¿qué costo tiene subir la información a un S3? En el caso particular de la nube en general, el subir información a un repositorio como S3 no tiene costo, no tiene el costo la transferencia de la información, tiene costo una vez que está almacenado en el repositorio, pero no tiene costo el ancho de banda que se consume para subir esos datos. Lo que sí tiene costo desde el punto de vista del ancho de banda es cuando ustedes lo descargan. Si ustedes suben 1 gigabyte, no les van a cobrar por haberlo subido, les van a cobrar el storage una vez que está almacenado ahí, pero si lo quieren descargar, esa descarga sí tiene costo. Nos dicen, bueno, ¿qué puedo hacer para probar un flujo de información? Bueno, pues lo más importante es tener identificados evidentemente las distintas fuentes de información, tener bien entendidos en qué formatos están y simplemente hay distintas formas para poder acceder al repositorio S3. Se sube la información y una vez ahí, pues lo más importante entender es cuáles son esas preguntas que el negocio quiere responder como resultado del análisis de la información. Y en función de eso, bueno, pues determinar qué mecanismos o qué servicios tengo a la mano para poder hacer el análisis que el negocio me está demandando. Entonces, en resumen, ¿qué puedo hacer para probar un flujo de información? Pues lo más importante es tener acceso a las fuentes de información, determinar a ver qué mecanismos o qué formatos son los que voy a utilizar para hacer la ingesta, subirlos al repositorio y una vez ahí, pues entender cuál es el requerimiento del negocio, cuál es esa pregunta que hay que responderle al negocio o cuáles son esas preguntas que hay que responder al negocio para poder determinar qué tipo de análisis es el que vamos a hacer y escoger los servicios que mejor convengan, ¿no? Como les mencionaba, y al igual que en el caso del S3, la mayor parte de los servicios que mencioné son del tipo serverless, es decir, no hay que aprovisionar una instancia dedicada para correr algún servicio, sino que simplemente se cobran en una modalidad de pago por uso. Nos hacen otra pregunta que dice, ¿qué dificultades técnicas se han enfrentado para construir estos flujos de información? Pues la verdad es que
no, en nuestra experiencia no nos hemos topado con algún problema técnico que nos impida hacer algún análisis particular o hacer una carga particular de información y luego procesarla. Sin embargo, lo que hemos visto, que es muy frecuente, no quiero decir que existe en todos lados, pero es muy frecuente, es que en la mayor parte de las organizaciones siguen habiendo silos de información. Es decir, está la información de las áreas financieras, las áreas de recursos humanos, las áreas comerciales, las áreas de operación, las áreas de logística, y todas esas fuentes de información se encuentran aisladas entre sí, con custodios distintos en cada uno de los casos. Y para hacer un análisis lo más rico posible, pues lo ideal es tener acceso a todas estas fuentes en un solo repositorio, que en este caso sería, por decir algo, lo que mencionábamos al principio en la arquitectura de referencia, un repositorio S3 en donde pueda consolidarse toda la información ahí, tanto la histórica como la que se está generando en tiempo real, y a partir de ahí poder hacer todo el procesamiento y todo el análisis que el negocio pudiera llegar a demandar. Existen todavía muchas dificultades en este aspecto, en el aspecto de, desde el punto de vista de las empresas, quién es el dueño de la información, quién es el dueño de toda esa información, para que se pueda llegar a consolidar y se pueda analizar desde un solo punto, buscando responderle cualquier tipo de preguntas al negocio, no importando quién las haga, ¿no? Creo que hay más dificultades desde ese aspecto de gobernabilidad de los datos que más en lo que al aspecto técnico de cómo explotar y cómo analizar esta información se refiere. Y bueno, no tenemos más preguntas. Con esto damos por concluido este webinar, no sin antes reiterarles nuevamente que para aquellos que nos acompañan y están interesados en tener una sesión 1 a 1 o quisieran ver de qué manera se puede llevar a cabo una prueba de concepto o profundizar en alguno de los detalles de los servicios que mencionamos aquí o algún otro que quisieran conocer, aquí está nuestra información de contacto. Con gusto podemos agendar una sesión para tener una llamada y platicar qué problemática enfrentan o qué es esa respuesta o esa pregunta del negocio que les gustaría responder. Como también mencionamos, este webinar les mandaremos la liga, se está grabando y entonces ustedes podrán descargarlo y compartirlo ahí con sus colegas. Y bueno, pues la invitación nuevamente a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos todavía pendiente una tercera entrega de esta serie de webinars acerca de Analytics y bueno, pues los esperamos y ojalá nos puedan acompañar. La idea es que en la última entrega podamos hacer una demo de un flujo de información para que vean cómo es que se utilizan los servicios, cómo se consumen, cuál es el detalle de lo que pueda llegar a costar, etcétera, etcétera. Esa es la idea de la tercera entrega y con eso terminar nuestra serie de webinars alrededor de Analytics. Y bueno, sin más, les agradezco su participación y les pido compartan esta liga para ver si algún colega pudiera estar interesado en acompañarnos en nuestra última sesión que es más tarde. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.